Hola muchachos, bienvenidos a nuestro tercer capítulo y último de esta trilogía. Ya este es el último paso que nos falta para terminar esta introducción a lo que será el proyecto final de la materia. Ahora, antes de iniciar, recordemos entonces que este ya es el capítulo de la regresión, ¿no? Crear las variables con las cuales nosotros vamos a correr la regresión, o sea, basados en la teoría económica. Recuerden, siempre es primero la teoría económica, después la estadística. Y, y bueno, con eso en mente, entonces lo que les quiero dar primero es una motivación. Y es que nosotros, ¿qué estamos haciendo? Voy a simplificar un poco el análisis, ¿listo? Y es que voy a tener aquí entonces nuestra variable dependiente, el salario. En realidad es el logaritmo natural del salario, ¿no? Vamos a pensarlo como un poquito en términos más simples, ¿listo? Para que uno pueda entenderlo un poquito. Y esa está en función de un vector, ¿cierto? De x, de variables explicativas, dentro de las cuales entonces encontramos la educación, la edad, la experiencia, así, encontrábamos muchas cosas, ¿no? Entonces, pues, uno, no sé, dependiendo de cuál de esas, bueno, no, la cuestión es, nosotros podríamos tener un vector, es decir, x me va a representar las observaciones, ¿listo? Observaciones. Y voy a crear entonces esto que sería, ¿no? O sea, sería un vector n, es decir, n individuos por k variables. Ahora yo podría entonces crear un vector x que sería de, no sé, supongamos uno por k. ¿Listo? En supraíndice h. ¿Listo? Entonces, ¿esto qué es? Este va a ser mi dato hipotético. ¿Listo? Entonces, supongamos que, no sé, es que esto en realidad debería ser como una gráfica 3D, ¿no? O sea, no mentiras. En este caso, si tengo 1, 2, 3, tres variables independientes, sería en cuatro dimensiones. Entonces, peor todavía. Pero vamos a abstraer un poquito de eso, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? La recta de regresión para este caso en particular sería algo así, ¿no? Hay una alta correlación, ¿verdad? Porque noten que los puntos están muy cercanos a la recta de regresión. Ahora, lo chévere de la parte hipotética sería estos puntos negros más bien hacían referencia a todos aquellos pares que yo pude extraer de aquí, ¿no? Ahora, la morada entonces es la recta de regresión y los valores hipotéticos, acá enmarcados en rojo, digamos que yo quiero este punto, o sea, yo quiero saber qué le pasa a ese punto. Entonces, dados esos valores hipotéticos, yo podría estimar el salario de una persona. Entonces, eso, pues, que es que esto no es tan chévere para pronóstico. ¿Por qué no es tan chévere para pronóstico? Porque es mejor saber de qué depende el salario. Si el salario no depende de la educación, pues, ¿para qué estudiamos? ¿Sí? Entonces, este tipo de análisis tiene un significado estructural, es decir, analizar cuáles son los factores que inciden en el salario. Pero hay veces que a uno le interesa hacer pronósticos. Entonces, aquí es donde viene la motivación. Y es que, pues, podrían incluso pausar el video y, y ponerse a pensar un poco, ¿qué será más importante, pronosticar o explicar? Y, y ahí uno entra en una cosa, o sea, ¿será que si yo pronostico estoy explicando? Hmm. Esa es una pregunta que no se las voy a contestar, o sea, tenía la intención,
Pero no, más bien, si tienen la pregunta, pueden asistir a la monitoría el sábado y lo charlamos, porque ya son temas un poquito más, no sé, como teóricos prácticos. Es una mezcla extraña. Pero el punto acá es que, no sé, digamos que una de las posibilidades que yo les doy para este pronóstico es que ustedes son una persona, la persona hipotética. Entonces tienen tantos años de educación, cumplieron tantos años, han trabajado en X y Y sector, ¿sí me entienden? Entonces ustedes quieren saber cuál debería ser su salario esperado. Para eso les serviría esta regresión. También puede ser que ustedes no sean el empleado, sino que ustedes son emprendedores. Entonces quieren contratar a alguien y quieren saber cuál sería un precio justo por pagar con alguien con X características. O bueno, en este caso X supra H. ¿Listo? Entonces, algo así podría hacerse. Mm, Ahora, hay otras situaciones que han sido muy chéveres. Y entonces yo les quería contar una que pasó. A ver, en mil... No, eso fue en el 2000. Fue... listo. A ver, por acá lo tengo. Es que lo leí la otra vez y me pareció muy, muy interesante. Y es que se hizo, a ver, se hizo en el 2006, creo. Sí, como en el 2006, Netflix entonces hizo un concurso. No era tan poderoso como lo es ahora. Acá creo que esta es la base de datos, no estoy seguro. Esto es Kaggle. Es como no sé, una de las mejores páginas para los frikis de datos. Aquí hay mucho código, hay muchos modelos, cosas muy, muy gomelas con las que uno podría trabajar. Pero bueno, el punto es que aquí también se arman concursos. Entonces, ¿qué pasó? Netflix ofreció una recompensa de $1 millón. $1 millón. Ellos tienen obviamente su algoritmo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ay, esto no es. Em, Acá, entonces, me estoy tomando estos tiempos como pues que queden un poquito claras las cosas, como la aplicabilidad también de todo esto. Entonces, Netflix lo que tiene es ellos tienen un vector, ¿no? Un vector digamos, por ejemplo, fecha, película, calificación. Sí, eso, digamos que eso. Entonces, acá ellos saben ustedes en qué momento vieron una película y si la calificaron. El problema es que hay veces que la gente no llena la calificación en Netflix. Yo, por ejemplo, soy uno de ellos y sé que tú también. Em, bueno, el punto es que la idea era generar hmm, como un algoritmo predictivo, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa? Que dada las características de esta persona es una cuenta, ¿cierto? Esa cuenta entonces ha visto esta película, le ha puesto tal calificación. ¿Cuál sería la probabilidad de que a esa misma persona otra película, es decir, esta es la película, no sé, A, esta es la película B, cuál sería la probabilidad de que a esa persona la película B le guste, no sé, un 80% o más? ¿Listo? Este sería entonces el algoritmo de em, recomendaciones de Netflix. Vale, entonces eso es lo que se quería hacer. Netflix tenía un algoritmo que, que pues intentaba lograr dicho objetivo y ellos entonces montaron en el 2006 una... Bueno, recapitulando entonces, em, la gracia es pronosticar qué es lo que a las personas les gustaría ver. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, el objetivo que tenía
Netflix, al montar ese concurso, era mejorar su algoritmo de predicción, el que ya tenían. Ah, bueno, acá dice lo del $1.000.000. Uy, ¿será que aquí tienen la descripción de todo? Uf, esto está mejor de lo que yo pensé. Listo. Si alguien lo quiere mirar, pues lo puedo dejar incluso en comentarios y ustedes lo chequean. Pero lo que sucedió entonces fue que Netflix fue tan osado que dio un tiempo de... Uy, ¿eso cuánto fue? 5 años, creo que 5 años, 5 o 3 años, no recuerdo bien. El punto fue que al final de cada año se le daba un pago de $50.000 al grupo que pues tuviese el mejor porcentaje. Sin embargo, si no había ningún grupo que mejorara el algoritmo de Netflix y no sé, al 10% al menos, pues baila, o sea, nadie se ganaba esa cosa. Lo que pasó fue entonces que creo que fueron pasados 3 años, no alcanzaron a pasar los 5. Hubo un grupo que logró el 10%. Las reglas eran que una vez llegaba a ese 10%, entonces se iba a tener un mes más y todos los participantes tenían que, o sea, ese era el mes en el que más se tenía que trabajar. Porque pasado ese mes, ya, cerraba el concurso. Es decir, había un plazo de 5 años, pero si a los 3 años, a los 2 meses siquiera, ahí pasó a los 3 años, ¿no? A los 3 años, alguien llegaba con ese umbral mínimo, entonces se daba un mes más y listo. O sea, lo que se entregó, se entregó. Lo que pasó fue que había dos grupos que estaban liderando. Y los dos grupos entonces a la final tuvieron como el mismo algoritmo del 10.1%, pero ganó un grupo porque lo envió más temprano, 10 minutos más temprano. Entonces eso fue una super cosa lo que pasó. Ahora, hay cosas que sí son tristes con respecto a este ejemplo, y es que cuando yo lo leí en el libro, sí decía que cosas como esta Netflix, pues una recompensa de $1.000.000. Esto obviamente trajo una mano impresionante de individuos. Y uno va y mira, y por ejemplo, concursos del Banco Mundial, la recompensa es de $15.000. Entonces, obviamente es buen dinero, pero sí me entienden, o sea, el entretenimiento no llama tanto, digo, llama mucho más que ese otro tipo de temas. Bueno, y otra segunda que les quería mostrar entonces, el año pasado em, formamos un equipo y participamos en algo que se llama la Atatón de Bancolombia. Entonces, ¿qué se quería hacer acá? Se quería modelar el riesgo de crédito a partir de la traza digital. ¿Y qué es esto de la traza digital? Es cómo saber si alguien me va a prestar dado que nunca antes le he prestado. ¿Sí me entienden? O sea, los bancos se enfrentan constantemente a eso, y es que la mayoría en Colombia, si bien ya tienen productos financieros, estos productos financieros no pasan de la tarjeta de débito, una cuenta de ahorros. Entonces, el objetivo de Bancolombia era es aumentar, más bien es aumentar la profundidad financiera, es decir, que las personas puedan acceder a productos de crédito, productos de riesgo. Pero uno tiene que tener certeza de todas formas de que le estoy prestando a alguien que me va a pagar. Ahora yo necesito un buen proxy de saber que me va a pagar, dado que a esa persona nunca antes le he prestado. Entonces, en esto lo que nosotros intentamos hacer fue, a ver. Bueno, les voy a contar yo. Nosotros teníamos información acerca de las cuentas, los saldos de ciertos individuos. Obviamente todo estaba anonimizado, ¿no? O sea, yo no tenía, por ejemplo, Julián Rojas tanto en su depósito, un cero ahí, sino yo tenía individuo uno, tanto. También tenía acceso al número de consultas. Eso fue súper complejo, porque aparte eran 40 millones de registros, o sea, eso era pesado. Esa base de datos a la final pesaba 3 gigas. Em, pero bueno, el punto es, ahí uno podía revisar los individuos que más frecuente revisan su cuenta son, pues, ¿cómo decirlo? O sea,
no sé, como que tienen muchos movimientos y posiblemente cuiden bastante más su vida crediticia. Había otros que nosotros revisábamos si las entradas o las salidas mensuales eran mayores. O sea, si las entradas eran mayores que las salidas, pues bien, o sea, esa persona se comporta bien, o sea, ahorra, que es lo necesario para después pagar el crédito. Entonces a eso se le da una ponderación y muchas más cosas, o sea, ese trabajo fue chévere. Ahora, les quiero mostrar eso, y es que en predicción las cosas son difíciles. Si nosotros cargamos más, en total fuimos 60 participantes. El último, pobrecito. Acá en términos de predicción de va a pagar o no, es decir, la predicción es sí o no. Uno en el peor de los casos pues debería quedar con un modelo del 0,5. Es decir, si yo digo que sí a todo, le debería pegar al menos a la mitad. Dada una distribución simétrica, ¿no? Ahora, nosotros quedamos en esa época en el puesto 27 de 60. Pero noten que nuestro algoritmo, no le pongan mucha atención al nombre del grupo, tenía una precisión del 72%. Es decir, en el 72% de los casos yo le atinaba a si la persona pagó o no. ¿Listo? Y el mejor de los grupos tuvo del 75. Eso es 76 casi. Pero no tan casi, porque noten que a los primeros 5 grupos los llamaban para una exposición en Bancolombia. De esos 5 grupos se escogió unos 3 donde tenían unos premios, o sea, creo que era de 7 millones y medio, luego 5 millones y medio, luego 2 millones y medio para los 3 primeros. Y al mejor trabajo posiblemente se le otorgaría un puesto en la sección de análisis de datos de Bancolombia, de riesgo, de crédito. Entonces, noten que la precisión acá yo digo como 75, 7, 76, pero no, porque noten que la precisión aquí es, o sea, la competencia fue muy reñida. Noten que el quinto puesto tuvo 75-29 y el sexto puesto 75-25. Entonces, que, o sea, eso ya ni siquiera son milésimas, o sea, perdió por lo que venía después de las milésimas. Entonces, fue pesado, o sea, décimas, centésimas, milésimas. O sea, fue un descache de nada y perdió. Entonces, es como eso, o sea, estos análisis de corte transversal nos permiten pronosticar que ya vieron que en el caso de Netflix o en el caso de la Datatón es importante, ¿no? O sea, tiene impactos importantes. Pero es posible que el análisis estructural también sea importante, es decir, ya, acá les cuento parte de la respuesta, pero por ejemplo, yo no quiero pronosticar cuántas personas de clase baja va a haber. ¿Listo? O sea, yo quiero saber cuáles son los determinantes de que haya personas en clase baja. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque si yo pronostico, o sea, no me sirve nada. O sea, yo qué puedo hacer para que ese futuro que yo pronostiqué no se cumpla, ese destino no se realice. No puedo hacer nada. Pero si yo sé cuáles son los determinantes, yo puedo aplicar alguna política pública que le pegue a esos sectores más vulnerables. ¿Listo? Entonces es eso. O sea, el pronóstico es importante, sí, pero el análisis estructural también es importante, ¿vale? Entonces es esa la motivación con la que los quería dejar en esta regresión. Bueno, para el tema de pronóstico, de regresiones, corte transversal, ¿listo? Y ahora lo que sí quiero tratar es nuevamente entonces el tema de... Ay, esto se me quedó ahí. Bueno, ojalá no salga en el video. Em, Listo. Entonces, ¿dónde nos habíamos quedado? Ah, sí. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Quiero seleccionar solamente aquellas variables con las que quiero trabajar. Si nosotros miramos entonces en la documentación, había esta serie de variables. No sé si quieran que les muestre acá lo de la documentación. Ay, bueno.
datos, GitHub, una encuesta, eso, acá, documentación. Entonces, recuerden acá que nosotros vamos a la lista de variables, entonces vamos a, en este caso, la información sobre los ocupados. Y la variable que a mí me interesa entonces es P6800. Entonces, control F, P6800, buscamos. Entonces, ¿cuántas horas a la semana trabaja normalmente en ese trabajo? Y creo que esta dice normalmente porque hay una pregunta que dice ¿cuántas horas trabajó la semana pasada? O algo así. Ah, sí. P6850. Entonces es eso. O sea, una es las que se trabaja normalmente y otra puede ser que las horas que trabajó la semana pasada sean un caso atípico. Entonces es mejor trabajar con el caso típico, ¿no? Entonces, en la normalidad de las cosas. Estas entonces unas horas trabajadas en una labor secundaria. Hay algunas personas a las que no les basta entonces con un único trabajo. Tienen entonces que trabajar en otro. Y listo. Acá tenemos entonces Inglavo sería para ingresos laborales mensuales. Voy a cerrar esto. P6040 para la edad, la escolaridad y el sexo. Entonces ahí tenemos nuestras variables. Entonces, ¿qué voy a hacer? De la base de datos que nació de la unión, del merge que recientemente hicimos, voy a seleccionar solamente esas variables. ¿Listo? Control Enter. Después, ¿qué voy a hacer? Entonces, dado que quiero trabajar en la normalidad de los casos, es decir, solamente las horas que trabaja usualmente y en el trabajo principal, pues voy a eliminar P6850 y P7045. Entonces selecciono esto. Después con call names, entonces acá sí estoy ingresando tantos nombres como variables ahí, ¿no? Entonces, listo. Tengo ahí ya variables de trabajo semanal, ingreso mensual, edad, escolaridad y sexo. Ahora, hay dos formas de trabajar con estas variables dummies. Y una es trabajar con ellas como factores. Entonces, ¿qué son factores? Sería como trabajar con... O sea, no va a aparecer ceros y unos, sino que van a aparecer palabras como hombre y mujer. ¿Listo? Pero pues R va a saber que... ¿A qué nos referimos? ¿Listo? O sea, técnicamente él tiene un algoritmo ahí y pues tocaría hacer la regresión, pero no para mostrarles más claramente, pero no los quiero confundir. Primero hagamos entonces la regresión acá, ¿vale? Entonces, bueno, primero sería vamos a crear, más bien, leamos esto. Voy a sobreescribir datos. Entonces, recuerden, siempre que veamos esto, este pipe, entonces es del paquete deploy. Entonces voy a llevar datos a una función mutate. Entonces lo que va a hacer es crearme una variable llamada sexo que va a ser igual a qué. Entonces con esta función casewhen nosotros podemos separar incluso mejor que en los casos en los que tenemos ¿cómo es que se llama eso? Unifels. O sea, esto funciona como unifels, pero más chévere. Entonces, a ver. Listo. Entonces, vamos a ir otra vez aquí a documentación. Les quiero mostrar entonces en la lista de variables las características generales. Notemos aquí, tenemos... aquí. P6020. ¿Es hombre o mujer? Entonces aquí nos dice 1 si es hombre y 2 si es mujer. Pero nosotros ya sabemos que para las variables dummies nosotros necesitamos otra cosa. Entonces 1 si es hombre, ¿no? Entonces en casewhen va a ser sexo es igual a 1. ¿Cómo es? Bueno, ya. Si sexo es igual a 1, entonces esto va a cumplir la función de entonces. Pon un 1. Ahora, si sexo es igual a 2, es decir, estamos en el caso en el que es mujer, vamos a poner 2 si es mujer. Entonces, si sexo es igual a 2, entonces esto va a cumplir la función de entonces. Pon un 1. Ahora, si sexo es igual a 3, es decir, estamos en el caso en el que es mujer, vamos a poner 3 si es mujer. Entonces, si sexo es igual a 4,
entonces pon un cero. ¿Listo? Eso es como lo que quiero transmitir acá. Uy, esto me va a cansar. Voy a ir tomando agua otra vez. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una transformación. Es que se me olvidó que tenía que correr primero eso acá, la regresión aquí, pero y así explicarla. Pero bueno, voy a correr esto. Recuerden, seleccionamos control D y los resultados van a aparecer acá. Pero bueno, les explico aquí la cuestión. Si yo quiero el salario por hora y tengo el ingreso mensual, entonces tengo que llevarlo todo a los mismos términos. Y el trabajo, o sea, el salario semanal. Entonces, ¿qué voy a hacer? Un año tiene 12 meses. Entonces, el ingreso mensual lo voy a multiplicar por 12. O sea, asumiendo que todos los meses a esa persona le pagan lo mismo. Y trabajo semanal 800. Y el trabajo semanal es pues las horas que él trabaja, ¿no? Entonces, yo quiero saber cuántas horas él trabaja en todo el año, ¿no? Porque el numerador está en términos anuales. Entonces, ¿cuántas semanas hay en un año? Hay 52. Entonces, multiplico esto. Y si yo hago el cociente, entonces tengo el ingreso anual por el número de horas trabajadas en todo el año. Entonces, a fin de cuentas, la división me daría el salario por hora. Acá, cosas nuevas. Noten que yo estoy utilizando la función addColumn y entonces yo estoy, o sea, el primer argumento es salario por hora. Yo estoy creando una variable llamada salario por hora. Noten acá que yo estoy poniendo como una especie de tilde inversa, ¿no? O sea, cuando yo estoy creando variables que tienen un espacio o alguna característica especial, las tienen que poner así, ¿vale? Después entonces de haberla definido, coma, nuevamente experiencia potencial. Y la experiencia potencial entonces, ¿qué era? Era la edad que tenía el individuo menos su escolaridad menos los 5 años, ¿cierto? Esos 5 años variaban dependiendo de la teoría psicológica que se tomara, pero esto era entonces lo que veíamos con el profe Jorge cuando él explicó entonces la teoría del capital humano, ¿no? Entonces corremos esto, control enter. Y ya tenemos entonces el salario por hora y la experiencia potencial. Ahora yo quiero analizar un poquito estos datos. Y es que NA.rm lo que quiere decir es que en caso de que él encuentre un NA, ahora no recuerdo bien por qué habría un NA. Este código lo hice hace ya una semana. El punto es, si él encuentra un NA, no lo va a tener en cuenta al momento de hacer los cálculos, ¿sí? Es decir, por ejemplo, yo podría tener aquí, no sé, que hay alguien con un salario de 50.000, después hay alguien con un salario de 60.000, eso es por hora, ¿no? Después hay un NA y después hay alguien con un salario de 30.000, ¿cierto? Entonces, si yo sumo esto y lo divido por 4, entonces, ¿qué va a pasar? Cuando él realice la sumatoria, él encontraría un NA. Entonces, al dividirlo por 4, NA. Entonces, lo que nosotros queremos evitar es justamente ese tipo de resultados. Listo, entonces con na.remove lo que él va a hacer es, listo, está bien, o sea, tú me dices que no lea el na, no lo voy a leer. Entonces el resultado ya no sería na, sino sería, en este caso, 140.000 dividido 4. ¿Listo? Y pues en ese caso sí estamos en un escenario chévere. Listo. Continuamos entonces. Esto entonces, ¿para qué lo hago? Para obtener cuál sería el máximo salario por hora que devenga alguno de los individuos de esta base que ganan como bien, esos son 300.000 pesos la hora, y en el caso mínimo pues alguien que no gana nada. Vale, también quiero ver la escolaridad. El que más ha estudiado 26 años. Uf,
Eso tocaría ver cuánto tiempo es eso. Listo. Y el mínimo no ha estudiado nada. Entonces, vale, eso es lo que llevamos por el momento. Ahora, como hacía el profe Jorge en clase, él creó entonces el logaritmo, ¿no? Del salario por hora. Ahora, no tiene sentido sacarle el logaritmo a un número entre 0 y 1, ¿no? O sea, estaríamos recuperando valores negativos y pues no, o sea, esa no es la idea. Entonces, lo primero es cortar esos datos de la base de datos. Lo segundo es que tampoco tiene sentido que se le pagase a alguien algo menos que 1.000 pesos por hora. Entonces, qué pena. Ay, es como un postecito ahí, ya terminando esta cosa. Listo. Entonces, bueno, para valores menores o iguales a 1.000, nosotros vamos a incluir un NA. Ahora, esto de NA raya el piso real es porque em, bueno, la verdad yo también hasta que armé este script fue que lo conocí, pero no todos los NAs son iguales. Hay algunos NAs que se refieren a datos lógicos, otros a datos numéricos, entonces eso es un problema y ahí toca poner ese. O sea, ese sí es como por términos de programación aquí en R. Noten que igual si ustedes llegan a ver el código del profesor Jorge, esto es más sencillo relativamente. Y es la ventaja de Stata, ¿no? O sea, la sencillez. Ahora, de todas formas, esto en términos de complejidad sí tiene ventajas, ¿no? Y es que tenemos una flexibilidad mucho mayor. Bueno, y para los casos entonces de mayor a 1.000, entonces normal, se les saca el logaritmo a esa variable que habíamos creado previamente. ¿Listo? Entonces, corremos esto. Después vamos a ver. Ah, bueno. Entonces, esto ¿qué es lo que va a hacer? Nosotros teníamos algunos datos que se ubicaban por debajo del ¿cómo es que se llama? Del umbral de 1.000 pesos que habíamos acordado, 1.000 pesos por hora. Y esos les pusimos un NA. Entonces yo quiero saber cuántos de esos datos se encontraban debajo de ese umbral. Porque por este tipo de análisis uno podría hacer como un análisis de pobreza monetaria por debajo de un umbral, ¿no? Entonces, recuerden que de todas formas ese tipo de análisis tiene debilidades. O sea, lo que les quiero contextualizar es como que el profe Jorge les había dicho a ustedes que con esta encuesta se pueden hacer muchas cosas, no solamente esta ecuación minseriana, también cosas en términos de desarrollo. Pero la cuestión acá es que los análisis que son por debajo de un umbral, o sea, no es chévere decir como por debajo de un umbral son pobres y por encima de un umbral ya no lo son. Porque puede ser que alguna política le haya pegado a los pobres, a esa población vulnerable de una forma tal que si bien no hay nuevos pobres, los que antes lo eran ahora son más pobres. ¿Listo? Entonces es eso. Y eso ha generado como ciertos avances en la literatura a que ya no sea un análisis por encima y por debajo de la pobreza, sino en su profundidad. ¿Listo? Eso pues hay como un paréntesis. Y esta función entonces lo que me permite es contar cuántos individuos están por debajo de esa línea, en este caso, ¿listo? Aunque esto es de salario, ¿no? Bueno, entonces les quiero mostrar lo que esto hace. Noten que lo primero que yo estoy haciendo es, esto se lee siempre, recuerden, de adentro hacia afuera. O sea, cuál es el input de los argumentos y qué es lo que hace la función. Entonces, esto se pregunta si alguno de los datos del logaritmo natural del salario por hora es un not available. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos ver eso? A ver acá. Vamos a bajar. Eso. Entonces, nosotros podríamos tener esta base de datos, ¿cierto? Entonces acá tenemos un salario, acá tenemos otro salario, acá tenemos un NA, NA,
salario, 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 NA. Listo. Ahora, esta es la base, ¿cierto? La base de datos. ¿Qué va a suceder? Que si yo me pregunto si hay algún NA en esa base, eso es una pregunta lógica, ¿no? Entonces él lo único que va a hacer es revisar en cada una de las entradas anteriormente mencionadas si lo hay o no. Listo, entonces en el primer caso, ¿tenemos un NA? No. ¿Por qué? Porque pues hay un signo de pesos ahí con el salario de la persona. Entonces tendríamos un cero. ¿Listo? El siguiente, SNA, tampoco. El tercero, SNA, sí, sí lo es. El cuarto lo es, sí, también lo es. Y así. El punto es que hasta el octavo dato, nosotros veríamos otra vez un NA. ¿Listo? Entonces, es eso, o sea, el output ahí sería una tabla tal y como la acabé de dibujar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que después nosotros aplicamos una función sum. Entonces, eso que suma el vector. Entonces, si nosotros sumáramos el vector, lo que vamos a encontrar es un 3, ¿no? Entonces tenemos tres valores perdidos, en este caso. Tres personas que no tienen salario. Listo, entonces volvemos acá. Veamos cuántas están por debajo de nuestro umbral. No es que no tengan salario, están por debajo de nuestro umbral. Son 1253 personas. Listo. Ahora, lo que yo quiero revisar es... ¿Qué es esto? Bueno, ¿cuántos son los individuos restantes, no? O sea, con los que yo voy a correr la regresión, ¿cierto? O sea, yo tengo que tener una variable dependiente. O sea, no puedo tener un NA como variable dependiente, entonces solamente me sirven estos. Entonces quiero contar cuántos individuos me sirven, es decir, la longitud del vector normal menos aquellos valores que eran perdidos, ¿no? Entonces voy a tener 11.790. Entonces, listo. Acá es donde vamos a comenzar con la comparación. Y es que si nosotros venimos acá, listo, número de observaciones 11.789. Rayos, ¿qué pasó? Tan raro esto. Bueno, hagamos la regresión entonces y ya miramos por qué se diferencia. O sea, tendrían que tener el mismo número de observaciones, ¿no? Em, hmm. Bueno, ya miraremos entonces qué pasa. Ahora, la regresión. Entonces, quiero estimar dos regresiones. Una donde vayamos a diferenciar el efecto discriminatorio del mercado laboral con respecto a la mujer y uno en el que no. ¿Listo? Entonces, pues, una simple omisión de variable. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que voy a hacer es con la función LM, entonces linear model, voy a decirle cuál es mi variable dependiente, en este caso, el logaritmo natural del salario en función de la escolaridad, de la experiencia potencial, del cuadrado de esa experiencia potencial. Noten que aquí para incluir una variable al cuadrado me toca utilizar y no recuerdo que sí podemos preguntar. Conversión de objetos. Entonces esto me permite convertir este objeto a su versión cuadrática, ¿listo? Y entonces, ¿de dónde voy a obtener los datos? De mi base de datos llamada datos. Entonces, listo. Corro la regresión. Y esto es lo que encontramos entonces. Es que, a ver. Número de observaciones.
Hmm. Bueno, es que acá me dice que 1254 observaciones fueron eliminadas. Acá yo tengo que fueron 1253. Es, ese problemita está extraño. Bueno, igual no es problemático, por decirlo así. Esto era como una forma manual. No sé en dónde me habré descachado, pero listo. Otra cosa es, no, noten aquí cuáles son las estimaciones, ¿no? Es decir, tengo 6.17. Entonces acá en esta regresión, la primera regresión, tengo la misma, ¿no? La misma constante, 6.17. Ujú. Después, ¿qué más tengo? La escolaridad. Esto sería 0.01. A ver, veamos acá. 0. ¿Qué? No, es solamente 0.1. 0.1. Uf, el sueño. 0.1, ahí está. El punto es que si, o sea, ustedes chequean eso, van a encontrar que los resultados son exactamente los mismos. Y no solamente en esos términos, sino digamos el r cuadrado es 0.30. En este caso, ¿cuál fue el r cuadrado que encontramos nosotros? 0.30 también. El error ajustado la misma vaina. Entonces, las mismas estimaciones que obtuvimos por un lado, o sea, por stata, las obtuvimos por R. Los grados de libertad, todo está idéntico, ¿listo? La significancia, todo. Entonces, acá es una tarea que sí les quiero dejar es en ese trabajo como sucio no me quiero meter hasta que ustedes lo interioricen. Y es que acá estamos en un modelo Loglin, ¿no? ¿Cómo interpretarían ustedes los parámetros? Esa es una pregunta que pues, o sea, si alguien llega el sábado me gustaría que me la pudiera contestar. O sea, y no está mal, o sea, si me lo dicen mal. Es más, si me lo dicen mal, la corregimos y verán que aprenden. O sea, de esto lo chévere también es la interpretación. Em, bueno, los signos esperados, más bien los signos son los esperados, ¿no? O sea, el salario tiene que tener como un piso, ¿no? Que sería como el salario mínimo, por así decirlo. La escolaridad a mayor tiempo haya yo estudiado, pues debería hacerme recompensado eso, ¿no? La experiencia potencial a sí mismo. Y noten que esa experiencia potencial tiene un componente em, como cóncavo, ¿no? O sea, una segunda derivada negativa en este caso, que pues me va mostrando unos rendimientos marginales decrecientes, ¿listo? Es decir, al inicio la experiencia pega mucho, o sea, cuando uno sale de la universidad, toda esa experiencia, ya ha pasado un tiempo que uno ya tiene como lo suyo, ya, digamos, el paso de cero experiencia a 2 años de experiencia es, o sea, tiene unos rendimientos increíbles. Pero ya, o sea, de 28 años de experiencia, 30 años de experiencia, pues, si me entienden, ya es marginalmente despreciable. Y listo, entonces aquí vamos a correr los datos para la mujer y obtendríamos lo mismo si añadiéramos aquí en stata eso. No les expliqué esto, el punto es acá creamos una variable dummy, no quiero ya eh, participar mucho en esto, pero aquí yo estoy corriendo una regresión del logaritmo natural del salario por horas en función de la vocación, de la experiencia cuadrática, y voy a incluir entonces la variable del sexo. ¿Listo? Entonces corro esto, control D, y los resultados ustedes van a notar que son los mismos, ¿vale? Ahí no les estoy mintiendo. Y lo último es entonces una presentación de los datos. Listo, entonces con Stargazer es con lo que lo vamos a lograr. Lo primero es, si ustedes notan, entonces creo que esto, o sea, la clase de los datos es... em, ya era un data frame. Súper, no recordaba. Bueno, listo. Entonces con... Que no. Em,
Ah, sí, 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 ya recordé. Entonces, con Stargazer nosotros podemos imprimir una pantalla que sea de estadística descriptiva acerca de los datos de esa base. ¿Listo? Entonces, en primer argumento, la base de datos. El segundo argumento, text. ¿Por qué? Porque yo quiero que me imprima aquí un texto como el que hemos visto con los resultados. Sin embargo, entonces yo podría poner, a ver, les voy a mostrar otro tipo de argumentos. Por ejemplo, type latex. ¿Listo? Entonces eso me va a generar el código que yo tengo que copiar y pegar en Overleaf, TextMaker, en Text Studio, la interfaz que ustedes utilicen. Y sería solamente copiar y pegar. Entonces, estadística descriptiva, noten, es esto. Entonces, trabajo semanal tiene una media de 48 horas. Uf, pesado eso, ¿no? O sea, en promedio semanalmente los individuos de esta encuesta trabajaron 48 horas y la desviación estándar está altísima. O sea, hay personas que podrían trabajar... Uy, no, Dios, estos resultados. Bueno, Millennial descubre el mercado laboral. A ver, ingreso mensual. Entonces, noten que el promedio... Ah, bueno, estos son datos del 2010, ¿no? Entonces, listo. Uy, me estaba asustando, ¿no? Estaba pensando en el salario mínimo de este año. No, no sé en cuánto ahora estaba en el 2010. Sería interesante chequearlo. Una desviación estándar interesante. La escolaridad, digo, la edad en promedio de los individuos que se evaluaron acá. La escolaridad, el sexo. Esto, noten que esto en particular es muy, muy chévere. Y es que en el promedio es de 0.5 técnicamente. O sea, tocaría hacer una prueba estadística, a ver tal vez si ese parámetro podría ser igual a 0.5, pero habría sesgos en la encuesta si digamos hubiera una mayor un mayor peso por parte de alguno de los dos sexos. O sea, si la balanza se inclinara por el lado de los hombres o por el lado de las mujeres, ¿listo? Es decir, podría ser que la encuesta se realizó con base en que el sexo tenía que ser alguno. Si me hago entender más o menos, es algo como así. Hay algunos parámetros que a uno le indican como que la encuesta efectivamente se realizó de una forma aleatoria, pues lo más aleatorio posible, ¿no? O sea, es muy difícil lograrlo en la práctica. Pero ese parámetro está muy, muy chévere. El salario por hora, 4.000 pesos en promedio, la experiencia potencial y el logaritmo del salario. Listo. Y finalmente entonces yo puedo poner no la base de datos, sino las regresiones. Listo, las regresiones son algo que uno llama lista. Estos objetos son listas. Entonces yo pongo la regresión original, la regresión con discriminación, type text. Yo le pongo el título y los dígitos que quiero que me muestre, ¿no? Entonces, a ver, para que esto imprima bien, control enter. Y esto sería entonces la comparación de las regresiones. Entonces, variable dependiente, logaritmo natural del salario y aquí me ponen. Noten entonces que la única diferencia es el sexo, porque en una regresión estaba y en la otra no. Y el R cuadrado subió de 31 a 32. Uf, no subas mucho, campeón. Pero es eso. Entonces, esto es lo que les quería mostrar. Con esto creo que ya tienen las herramientas suficientes para ir comenzando. Y nada, esperaría entonces ver sus preguntas el sábado. Tengo que decirles que o sea, para datos de corte transversal, un R cuadrado del 30 no, podría ser mejor. Tal vez algo del punto 40. El 40% podría ser interesante. ¿Y por qué? Porque hay veces que hay variables que son inobservables, ¿no? Por ejemplo, no sé, la capacidad innata de las personas. Podría ser que, no sé, estoy intuyendo, ¿no? Que la capacidad innata de las personas juegue un papel fundamental. También las condiciones iniciales. Tal vez algunos colegios hayan formado mejor a algunos individuos que otros colegios. El profesor Juan, entonces a ustedes la clase pasada les explicaba que el hecho de que una mujer tenga hijos menores a 6 años o entre 6 y 18 años puede tener también impactos en su salario. Entonces hay muchas variables aquí que nosotros no tenemos en cuenta. Esto es como una versión reducida, por así decirlo.
pero que explica en una buena medida. Tal vez sería interesante subirla al punto 40, como les estoy diciendo. Em, y eso sería todo. Para datos de corte temporal se solicita un R cuadrado más alto, del punto 60, punto 70. Igual tienen que tener cuidado, ¿no? O sea, no es que un R cuadrado del punto 90 sea muy bueno. O sea, si no es por problemas de colinealidad, multicolinealidad, entonces súper chévere. Pero si sí lo es, entonces ya no es tan chévere. Entonces con esto cerraría yo este tema. Les repito, cualquier duda entonces en la monitoría. Espero que esta metodología funcione. De todas formas, si tienen alguna crítica, les recibo un correo, o sea, les agradecería. Tal vez me demoré aprendiendo todas estas cosas, o sea, grabación, edición de videos, igual el tema toca prepararlo, toca explicarlo de forma que ustedes me entiendan. Intenté como meter un poquito de motivaciones. En el primer video entonces era como la motivación de distintas bases de datos. En el segundo video era como, no sé, unos grafiquitos ahí como vos que me saqué. Ese sí no tenía tanta motivación, ¿no? Y el tercero, que era la regresión, intenté que la motivación fuera otras aplicaciones aparte de esta para datos de corte transversal. Unas en las que en particular había dinero de por medio. Una en la que incluso trabajé yo y que, o sea, son aplicaciones chéveres y que ahorita en el mercado laboral se están aplicando. Y ya. Entonces, gracias por haber visto hasta el final esta serie de 3 videos. Fue súper chévere grabarlos. Se aprendió a hacer una grabación, a editar, a ser un youtuber no tan chévere. Pero listo. Entonces, cualquier duda, cualquier comentario, entonces lo estaré esperando con gusto. Muchas gracias.